Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. 30 de julio del año 2013, este maravilloso equipo amanece como siempre para llevarles las informaciones más destacadas que son noticias. A mi izquierda el día de hoy por Luis José Marcano, Erika Ortega Sanoja. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. La suplente maravillosa. Cada vez usted, dentro de poco voy a andar haciéndole el kit a Barry, hablando de deporte. ¿Qué tal? Eso merita una preparación especial si vas a asumir ese compromiso, pero ahí te lo dejamos. Muy bien, Dair, muy bien, Barry. Estoy cumpliendo con la obligación de cubrir a nuestro compañero Luis José Marcano un día como hoy, martes 30 de julio del año 2003. Así es. Barry, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días, Erika. Complacido, por supuesto, con tu compañía. Y buenos días a todo el pueblo venezolano. Vamos a repasar desde esta hora, 6:30 hasta las 8:30, con entrevistas. Vamos a escuchar sonidos también y notas bien interesantes. Lo que pasó el día de ayer y lo que será noticia el día de hoy. Bueno, y parte de lo que sucedió el día de ayer tiene que ver con esta reunión, este encuentro con el presidente Rafael Correa por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, una celebración que se llevó a cabo justamente para rendir tributo al comandante eterno Hugo Chávez Frías, y no solamente a él, sino a todos los convenios que han sido suscritos en 14 años de revolución con la República Hermana Bolivariana del Ecuador. Justamente se hacían algunos señalamientos que hoy fueron reflejados por gran parte de la prensa nacional y tienen que ver con declaraciones del presidente Rafael Correa sobre información que se generó, según lo que él decía, información que recibió por parte del presidente Raúl Castro y Fidel Castro en cuanto a la salud del comandante Chávez. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante con parte de nuestros invitados del día de hoy. También se generó a propósito de esta visita oficial un encuentro en el cuartel de la Montaña. Allí Rafael Correa junto a nuestro presidente Nicolás Maduro pues visitó al comandante eterno Hugo Chávez. Se generó, por supuesto, todos los honores, los tributos que se realizan periódicamente justo a las 3:25 de la tarde, cuando el comandante Chávez partió a este plano físico para irse definitivamente a la eternidad, a la gloria de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Una emotiva visita que sobre esto también habló el presidente Rafael Correa el día de ayer. Él arribó a nuestro país justamente en ese cumpleaños número 59 del comandante Hugo Chávez, el líder de la Revolución Bolivariana, con quien hay que recordar fue más allá de una relación como mandatarios que buscaron la integración, o que han buscado y siguen buscando en esta oportunidad, en la mano del presidente Nicolás Maduro, la integración de nuestros pueblos, sino también grandes amigos, y así lo ha manifestado en diversas oportunidades el presidente de la hermana República de Ecuador. Se estrechan los lazos políticos. En Palacio de Miraflores se dijo que se iban a hacer visitas constantes cada 4 meses entre ambas naciones. Por supuesto, todo esto en marco, pero que son dos países hermanos, más allá del convenio de Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, también esas relaciones bilaterales entre Ecuador y Venezuela, y también el espíritu del comandante y el legado del comandante Chávez presente, tanto en el tema político como en el tema espiritual. Allí esa visita al cuartel de la Montaña reflejaron todo lo que significó ese gran hombre Hugo Chávez para la unión latinoamericana y para las reivindicaciones de los pueblos. Y ellos también hablaron luego de esta visita, y en horas de la noche, incluso en unas declaraciones que ofrecieron a los medios de comunicación a las afueras del Palacio de Miraflores, acerca de la creación de una zona económica, ALBA Mercosur Petrocaribe, que busca fortalecer esa integración. Recuerden que se va a desarrollar el día de hoy esta cumbre del ALBA allí en Ecuador, y que por supuesto usted seguirá a través de la señal de Venezolana de Televisión. Pero justamente nos vamos a trasladar ahora a Ecuador. Allí también se realizaron algunos actos con motivo del cumpleaños número 59 del comandante Hugo Chávez. Se llevó a cabo una exposición fotográfica en Guayaquil. Mostraron ese amor por el comandante Hugo Chávez que trascendió nuestras fronteras, un amor que se ganó con el trabajo, el compromiso, por la lucha por la igualdad y la justicia social. Ciertamente parte del legado de Eloy Alfaro, uno de los líderes de la gesta independentista de Ecuador, parte incluso como legado o herederos el día de hoy
de ese trabajo político que se ha venido haciendo para que la Revolución Ciudadana pueda estar concretándose en estos momentos y bajo, por supuesto, la tutela o bajo más bien, digamos, el liderazgo de Rafael Correa, hoy uno de los principales defensores de los pueblos en toda nuestra América. En esta nota presentada por nuestro enviado especial Hernán Canorega se reflejaba la alegría del pueblo ecuatoriano por la visita de Nicolás Maduro, que ya está presidente de la República en suelo ecuatoriano, específicamente en la ciudad de Guayaquil, y de igual manera decían que gracias al comandante Chávez le tendió la mano al pueblo ecuatoriano cuando más lo necesitaba, con la creación del ALBA, y que por supuesto ellos deben reconocer y por supuesto todo lo que fue ese legado eterno, y celebraron por todo lo alto el 59 aniversario natalicio de Hugo Chávez. Y también donde también se celebró los 59 años del comandante Hugo Chávez fue en Washington. También se presentó allí una muestra fotográfica, una exposición que lleva por nombre Chávez, siembra de patria, cosecha de la revolución. Sintetiza 14 imágenes de la obra política y social del comandante Hugo Chávez, y entendemos que se estará presentando esta exposición fotográfica hasta el mes de diciembre, una muestra del amor al comandante Hugo Chávez. Parte incluso de los compañeros que trabajan para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información están haciendo muestras fotográficas en todo el país. Recordemos en estos días nuestra compañera Wendy Olivo, una de las compañeras que trabaja para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, exponía algunas imágenes de lo que ha sido el legado del comandante Hugo Chávez en 14 años. También recordemos que Wendy Olivo fue la fotoreportera, graduada por cierto en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que con sus fotos demostró que la Policía Metropolitana el 11 de abril estaba haciendo actividades altamente perjudiciales en una manifestación ciudadana, portando guantes quirúrgicos con armas largas, disparando contra el pueblo bolivariano que allí se encontraba. No solamente ella, sino también Enrique Hernández, Pedro Rondón, muchísima gente fotógrafos bolivarianos que han venido narrando con sus imágenes la historia patria. Así es, no solamente en Washington, la capital de Estados Unidos, sino también en otras regiones de este país. De igual manera, en Europa, en África, en Asia, se realizaron diferentes eventos, tanto en plazas y movimientos populares, para conmemorar el 59 aniversario de Hugo Chávez. Y también inauguraron el día de ayer una exposición acá en las instalaciones de Venezolana de Televisión para rendir homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, ese comandante eterno, Hugo Chávez. Pasamos a materia deportiva. Por favor. Recuerden que en el tiempo de revolución se ha generado todo lo que es esa gran generación de oro del deporte venezolano. El día de ayer, por segunda vez en los Estados Unidos, Venezuela pudo derrotar a Nigeria. En esta oportunidad, ahí vemos el marcador, 59-57, fue la victoria de los criollos ante Nigeria, un equipo olímpico, ganado el cupo precisamente acá en el Preolímpico de Caracas 2012, una gran ofensiva, una cesta con 3.7 segundos por jugar de Carlos Cedeño, y dio la victoria al conjunto criollo para de esta manera sumar su segundo lauro, tomando en cuenta que el viernes también lo había hecho 86-82. Ayer el juego más defensivo. Recuerden que Venezuela va a ser sede del campeonato premundial clasificatorio a la Copa del Mundo España 2014. ¿Y qué otras informaciones deportivas han sido noticias el día de ayer, Barry? Cuéntanos todo. Para no hacer mayores comentarios acerca de esta victoria, el día de mañana se van a enfrentar nuevamente Venezuela y Nigeria, pero en otras informaciones, antes de comenzar el programa, veíamos ahí un testimonio sencillamente extraordinario de Rodríguez Peinado, que dice cuando leyó himno en la semifinal, sintió la presencia de nuestro líder eterno Hugo Chávez, y eso le permitió avanzar a lo que fue la gran final y obtener la primera medalla de oro para Venezuela en campeonatos mundiales de atletismo. Con solo 15 años, ella va a ser la banderada de la delegación de los Juegos Escolares de Distrito Capital de La Vega, siempre ha representado a la capital de la República, y ahora en estos Juegos Escolares va como campeona del mundo, por supuesto como favorita, pero motivando a los 20 atletas específicamente de pista y campo que irán por el Distrito Capital a los Juegos Escolares. La última vez que yo estuve aquí cubriéndote, Dair, Luis Marcano me preguntaba que si yo tenía la oportunidad de estudiar algo de salto con pértiga. Yo le decía que yo no salto talanquera. No. Robeili Peinado, de verdad que es una muestra de los logros deportivos en revolución, porque definitivamente es hija de la revolución bolivariana, tiene tan solo 15 años, y en ese mensaje que ofrece, que va al comandante Hugo Chávez y al pueblo venezolano, a los atletas, a los deportistas que se están formando en este momento, definitivamente qué compromiso y qué nivel de preparación, Robeili, para llegar a donde llegó. Es la juventud de oro, juventud bicentenaria, forjada en revolución, hijos de Chávez.
Mira, ahora me toca a mí pararme por allá, ¿verdad? Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a tener como entrevistado a William Gudiño. Él es presidente del Instituto Nacional de Tierras, recientemente nombrado en sustitución de Enrique Maestre, que además fue gobernador del estado Sucre. Vamos a estar conversando con él durante el día de hoy sobre estos 100 días de eficiencia en la calle, gobierno popular del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo está usted? Bueno, encantada de verle y vamos a ir a un corte y ya regreso vamos a estar conversando entonces con William Gudiño, presidente del Instituto Nacional de Tierras. ¿Cuáles son los planes que se tienen previstos realizar en estos próximos meses? Ya lo conversamos con él. Inmediatez, no, después. De la selección venezolana. Échale. Más lento. El mejor equipo técnico de la televisión venezolana. Trabajando día a día para llevarle la mejor imagen. Es que no me habías dicho cómo era la cosa. Información, inmediatez, ética y responsabilidad. Hechos que marcan el rumbo de nuestra patria. La noticia, todos los días en sus 3 emisiones. Matutina, meridiana y estelar. Por el canal de todos los venezolanos. La comunidad Merejina se ubica a las orillas de los caños que forman el delta Amacuro. En los alrededores de su caudaloso río habitan 200 familias. Yo nunca había tenido casa, pues yo nunca había tenido esto. Antes yo no tenía casa, yo vivía en una casa ajena, en la casa de mi suegra, con mis hijos, tengo 5 hijos, y con mi esposo, yo vivía mal. De verdad que yo vivía como 10 manaquitas vivía yo, y con un techo de temiche. La casa era como 6 balas que vivía yo y con mi familia, con mis hijos dormían por debajo. Pero ahora no, ahora nosotros tenemos un techo bueno, y una casa buena, una vivienda. Esas casas quedaron preciosas. Yo nunca pensaba que yo así pues iba a tener una casa nueva de vivienda, bien equipadita. Tiene 2 cuartos, una cocina y una nevera y chinchorros, hamaca que dieron pues. Y la sala que también cubre a nuestros niños a jugar. O estar junto con mi familia, unánime junto con mi familia, así también los amigos, pues los compañeros míos que tienen casa también, se siente agradecido. La comunidad Guarao participó en los proyectos de autoconstrucción de sus 20 palafitos en los canales de Merejina y Gencubaca, gracias a el apoyo del gobierno venezolano y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pues se terminó la obra y tenemos nuestra casa, tenemos nuestros flises que nos dieron, que nos mandó regalado, la cocina. Eso sinceramente pues nos llena de gozo pues a los hermanos Guarao de aquí, que nunca nosotros hemos tenido pues esa bendición tan grande pues. Guarao tu mayor y cuareas allá, aidamo aribu no menocobay. El tango uruguayo llega a Caracas para cautivar. Gabriela Morgara y las criollas guitarras ofrecen a los capitalinos un concierto en el que podrán disfrutar del fascinante ritmo del sur. Las 2 de la mañana. Con una voz femenina que escapa a lo convencional, melodías intensas y contemporáneas. No te pierdas a Gabriela Morgara y las criollas guitarras este 30 de julio a partir de las 7 de la noche en el Teatro Principal. Porque ahora la cultura y tú están más cerca gracias a la Revolución Bolivariana. El canal de todos los venezolanos.
Bueno, comenzamos con el segmento de la entrevista. Queríamos primero difundir para ustedes unas imágenes del gobierno de Eficiencia en la Calle, 100 días echándole un camión, decía el eslogan de estos primeros 100 días de trabajo del presidente Nicolás Maduro, unas actividades que se han venido realizando en los 24 estados del país. Específicamente, hablando del tema agrícola, vamos a estar conversando el día de hoy con William Gudiño, ya lo decíamos, presidente del Instituto Nacional de Tierras, recientemente nombrado en sustitución del exgobernador del estado Sucre, Enrique Maestre. ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto, cómo ha recibido el INTI todos estos días en esta trayectoria que ha venido desempeñándose en 100 días de revolución con Nicolás Maduro? Sí, bueno, no, esperanzado en el relanzamiento general del gobierno. De verdad que la experiencia en los pocos días que tenemos en nuestra gestión, desde el 12 de junio, hemos estado viéndole la cara al pueblo directamente, a los problemas, y nos hemos dado cuenta que hemos hecho muchas cosas en este gobierno, en materia agrícola específicamente, que es la que nos corresponde a nosotros del INTI, del Ministerio de Agricultura y Tierra. Pero sin embargo la deuda era tan enorme, tan grande, que 2 años, ¿no? Sí, Venezuela era un país, como se dice, perogrullo, pero es una realidad. Venezuela era un país de agricultura de puertos, todo se importaba, de manera que digamos que la derecha no tiene ningún tipo de moral para decir las cosas que ha dicho sobre el gobierno. En Venezuela hoy, reconocida por la FAO, casi el 100% de la población come al menos 3 veces al día. Los índices digamos que tiene que ver con la vida, con la calidad de vida, todos han sido positivos, han ido aumentando progresivamente, pero digamos que partimos de una situación tan crítica que en materia agrícola lo que hemos hecho, digamos, se nota poco, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho por la deuda enorme que había en este sector. En el testamento político, le llaman así algunos, el plan de la patria, el comandante Hugo Chávez pedía, o más bien hablaba sobre la necesidad de trascender el modelo rentista capitalista petrolero que nos dejó o nos legó la Cuarta República para un modelo socialista productivo. ¿Cómo se va a materializar una premisa tan importante como esa para todo el pueblo venezolano, tomando en cuenta las necesidades que tenemos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria y por supuesto también de eso, de producir nuestro campo para generar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo? Sí, fíjate, partimos primero de algo que yo he comentado mucho en este mes, que es una expresión que utilizó el vicepresidente Jorge Arriaza una vez que salimos de la última reunión del órgano superior de la Misión Agro-Venezuela en el Cedral, en Apure, en el Alto del Cedral. El vicepresidente decía que estábamos precisamente empujados por el plan de la patria, por el legado del comandante eterno Hugo Chávez, construyendo la nueva institucionalidad. En materia del agro, en materia agrícola, estamos en este momento con la rectoría del Ministerio de Agricultura y Tierra, sí, y otros ministerios que tienen con la soberanía agroalimentaria, el Ministerio de Alimentación, Industria, Ciencia y Tecnología, e incluso de las Fuerzas Armadas. Estamos reorganizando el sector, por eso algunas plantas que estaban en manos de otros ministerios que no tienen que ver con alimentación se están orientando hacia allá. El Ministerio de Agricultura y Tierra está asumiendo todo lo que tiene que ver con el procesamiento, con el almacenamiento. Es decir, se está reorganizando el sector de manera de darle más eficiencia. Además de eso, el vicepresidente Jorge Arraza decía que estamos tras la constitución de esa nueva institucionalidad revolucionaria. Por eso estamos en este momento montados en la constitución de las 24 juntas administradoras estadales, que significa esa visión de ese nuevo estado que el comandante Hugo Chávez nos decía, de ir construyendo esa integración que permita ir abatiendo eso de que el gobierno nacional hace algunas cosas, las gobernaciones hacen otras, las alcaldías otras. Es decir, cómo integramos, incluido el pueblo venezolano que debe participar en él, cómo vamos construyendo esa nueva institucionalidad que nos permite ser más eficientes. Mire, hablando de eficiencia, en 100 días no solamente ha habido gobierno de calle, sino también lo que podría considerarse tal vez, dígalo usted si es así o no, una suerte de golpe suave económico en contra no solamente del presidente Maduro, sino en contra del pueblo de Venezuela. No tan suave. No tan suave, ciertamente.
Faltan algunas cosas en los anaqueles, por ejemplo, harina de maíz precocida. Faltan algunos otros alimentos, como por ejemplo margarina, mantequilla, etcétera, ¿no? Quería preguntarle, ¿cómo puede colaborar el Instituto Nacional de Tierras para que este tipo de situaciones puedan vencerse y pueda trascenderse ya a una situación de pleno abastecimiento? Bueno, fíjate, en principio nosotros estamos en este momento en 22 estados desplegados en un plan especial que hemos estado diseñando y abordando. Ya estamos en 22 estados, excepto Caracas y Amazonas, pero estamos ya priorizando en todo caso los 15 estados y los 80 municipios donde se produce el 80% de los alimentos. Sin embargo, estamos en esos 22 estados que te decía. Estamos haciendo este trabajo junto con Fondas y Banco Agrícola, es decir, que hoy estamos, además de todo lo que te he comentado, integrando la acción del INTI con los institutos, con la banca social agraria, de manera de lograr ir abatiendo eso, que a veces la gente tiene instrumentos de propiedad pero no tiene crédito o viceversa. Estamos juntos, además de eso estamos integrando nuestras bases de datos. Hoy ya es un hecho y seguimos avanzando en eso, aumentando digamos los mecanismos de integración, de que las bases de datos de los 3 instituciones están integradas, se están integrando a un nivel, no total por supuesto, pues sería una locura, pero sí de manera que nosotros logremos ir trabajando conjuntamente, que es una de las cosas que nos heredó el capitalismo, hay que decirlo, que el individualismo, ¿no? El individualismo, entonces todos vemos nuestro ombligo, nuestra institución, entonces hoy estamos trabajando de verdad con esa visión de integración. Eso seguramente va a lograr que haya mucho más siembra de los rubros importantes que inciden centralmente en la inflación y podemos colaborar desde el INTI, pero más allá del INTI, desde el Ministerio de Agricultura y Tierra y el órgano superior, porque participan otras instituciones, en eso que tú decías del abastecimiento alimentario y la soberanía alimentaria. Mire, una de las cosas por las cuales se atacó duramente al presidente Hugo Chávez desde filas de la derecha venezolana tiene que ver con la recuperación de tierras en nuestro país. ¿Cómo están produciéndose esas tierras? ¿Quién las tiene? ¿Cómo ha sido el proceso para convertir todas esas tierras que fueron recuperadas en revolución en unas tierras productivas? Esa es otra de las cosas que estamos en este momento montados. Estamos creando un equipo especial. Digamos, producto de esa visión política de recuperar el latifundio, sí es verdad, reconocemos que hubo algunas cosas, situaciones donde hemos recuperado tierra y hoy no están absolutamente productivas, pero inclusive los organismos multilaterales reconocen lo dificultoso, lo difícil que es sacar a la población de una situación de pobreza a una situación diferente, de mayor calidad social y política y económica. De manera que tampoco podemos nosotros asumir una posición crítica sobre la situación. Es difícil, incluso nosotros heredamos con el comandante Chávez, cuando en el 99 se heredó un país donde teníamos casi 40% de pobreza extrema, eso se dice fácil, y 80%, más o menos así son las cifras, de pobreza general, con una educación como la que teníamos, una calidad de educación, la salud privatizada, etcétera. Cambiar esa situación no es tan sencillo en apenas 14 años que estuvimos con el comandante Hugo Chávez y los pocos meses que tenemos con el presidente Maduro. Sin embargo, hemos avanzado mucho. Por ejemplo, comentaba el vicepresidente Jorge Arreaza con mucha satisfacción que el Cedral, por ejemplo, a pesar de que era una finca muy productiva, desde el punto de vista social y económico, sus trabajadores vivían de una manera muy precaria. Casi en situaciones de esclavitud. Sí, y la Constitución es para todos los ciudadanos. Entonces uno a veces escucha a las federaciones que agrupan a los agricultores y ganaderos de la derecha, comentando que son productivos, pero ellos no analizan que sus trabajadores viven en condiciones feudales incluso, ¿no? De explotación terrible. De manera que para nosotros es importante la producción, pero también es importante la condición social, porque ellos no tienen otro país, están en el mismo país, en la misma Constitución, que habla de una sociedad justa y amante de la paz, y no puede ser otra cosa. Ahora, la misión Agro Venezuela tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Para, como usted decía, otorgar créditos a quien tiene las tierras y de repente no tiene el financiamiento, también generar condiciones favorables para la producción del campo. Todo esto se ha venido realizando bajo la dirección del comandante Hugo Chávez y ahora en la continuidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los vértices que se pueden vislumbrar de aquí a al menos
5 años que restan de gobierno del presidente Maduro para la misión Agro-Venezuela. Sí, el ministro ha estado diciendo que nosotros debemos hacer mucho énfasis en el tema del financiamiento, que debe irse orientando hacia financiamientos más personalizados. Digamos, en algún momento, y quizás hasta ahora, hasta esta fecha reciente, Fondas y Banco Agrícola, digamos, financiaban de una manera muy semejante a todos los productores. Ya el ministro nos ha estado pidiendo a la banca social del ministerio ir ajustando los financiamientos. Debemos precisar más si el productor necesita, sembrar maíz, pero le hace falta alambre para la cerca. O sea, ir caracterizando y siendo más eficiente en el otorgamiento del crédito. Además, el tema del proyecto, que con las juntas administradoras estadales, ahora no es solo el ministerio y el órgano superior de la Misión Agro-Venezuela, sino que se incorpora plenamente los gobernadores, la Fuerza Armada, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Industria, a esta tarea, porque es una tarea compleja. Te comentaba que, por ejemplo, con el ministro Iván Gil, recorrimos una zona de Falcón donde veíamos que el gobierno había financiado muchísimo la ganadería de leche, pero entonces no había receptoría. Entonces es más allá del tema productivo primario, sino también el tema del procesamiento, la vialidad, la calidad de vida de nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, nuestros campesinos, de manera que también, como el ministro lo decía, no puede ser que el que produzca alimentos no tenga, digamos, el mejor acceso al mercado, por ejemplo. Claro. Entonces, todos esos temas, digamos, que nos permitan avanzar hacia eso. Hoy en día, ¿sigue habiendo latifundio en Venezuela? Sí, aún nos queda un porcentaje importante de latifundio. ¿Dónde? ¿En qué estado? En todos los estados hay latifundio. Hay estados donde hay poco, hay estados donde hay más. Pero el ministro nos pidió a nosotros, esta gestión nuestra del INTI, nos pidió hacer énfasis, aunque no dejar de rescatar tierra, que hay un plan de unas 265.000 hectáreas para estos próximos meses, años. Pero sin embargo hace un esfuerzo muy grande en lo que tú nos preguntabas anteriormente, que era lograr que la tierra donde hemos tenido algunos conflictos, donde se le hemos asignado a alguien y ya esas personas no están ahí, que hemos tenido problemas de financiamiento, que se han perdido cosechas por las lluvias, etcétera, y las personas no han tenido paciencia y han abandonado, recuperarlos, rescatarlos, y por eso vamos a hacer mucho esfuerzo, mucho énfasis, y seguramente estamos convencidos de que esta política de las juntas administradoras estadales nos va a hacer más eficiente en ese sentido. En ese sentido, hablando de los conflictos que usted mencionaba, vamos a conversar un tanto sobre el sicariato de campesinos que han estado de alguna manera respaldando este proceso de recuperación de tierras a nivel nacional, y entendiendo pues que han sido no pocos los que han desafortunadamente caído en esa lucha. ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de Tierras incluso para protegerlos, para garantizar la justicia, que se haga justicia en cada uno de esos casos? Sí, hemos conversado. En principio es un tema que está muy pendiente del ministro Iván Gil. De hecho, nos hemos reunido, yo en particular también, con los compañeros víctimas del sicariato. De hecho, hoy me reúno con uno de esos compañeros a las 10 de la mañana en el INTI. Hemos estado conversando con la Fiscalía. ¿Tienen cifras? ¿Maneja cifras? Esa es parte de lo que estamos haciendo. Los compañeros hablan de más de 300. La Fiscalía tiene otro número, producto de que hay algunos asesinatos que se reportan como crímenes o como delito común. ¿Sería tal vez necesario que la Asamblea Nacional haga una suerte de ley como se hizo con los desaparecidos en la Cuarta República, tal vez por los desaparecidos y los asesinados en el marco de las luchas agrarias, ¿no? Sí, bueno, sobre eso que tú estás diciendo, específicamente conversé con Ignacio Ramírez en el marco del aniversario de la muerte de Jorge Rodríguez, y estuvimos acompañando al presidente Nicolás Maduro, estuvo el vicepresidente, estuvo Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, estuvo por supuesto Jorge y la familia, y en esa actividad en el Cementerio Nacional del Sur la semana pasada conversé con Ignacio Ramírez y le decía la posibilidad de que esa Comisión por la Verdad, por los asesinatos de los años 60, 70, 80, se pudiera ampliar o
crear una comisión similar para el caso del sicariato en el campo venezolano, que además de lo que se ha hecho en este proceso es histórico. La lucha por la tierra tiene mucho más allá de nuestro gobierno. Claro. Incluso la ampliamos más allá también, el tema de los asesinatos Yucpa, el asesinato reciente hace unos meses atrás de Sabino Romero en el Zulia. Estamos en este momento con el tema de la demarcación de las tierras indígenas y, por ejemplo, el compromiso tremendo del gobernador Arias Cárdenas cuando mandó a buscar a la familia, a Sabinito, como le dicen al hijo de Sabino, y a otros compañeros más. Inclusive el gobernador le decía, inclusive los podemos meter en la residencia nuestra acá, el gobernador, para protegerlo, porque lo quieren asesinar. Están tras Sabinito también. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en lograr cancelar los recursos para las bienhechurías de los fondos que están en territorio demarcado, ya titulado por la Comisión Nacional de Demarcación, para lograr que los pueblos indígenas, en este caso los yucpas, puedan vivir en paz en su zona demarcada. Claro, todo este territorio era ancestralmente de ellos, pero bueno, hay una situación de dos mundos que están creciendo en paralelo, pero esa y también de algunos que le quieren robar sus tierras también. Sí, ha sido terrible, ¿no? Por supuesto no queremos hacer tabla rasa de todo esto, y quizás hay algunos productores, yo he conversado con algunos de ellos que tienen posiciones muy serias y muy dignas en la zona demarcada, pero digamos es complejo, ¿no? Es complejo el tema porque son muchos años, 500 años de resistencia de estos pueblos, y por eso nosotros estamos trabajando, como nos pidió el comandante eterno Hugo Chávez, en la dignificación de los pueblos indígenas, que es, te repito, uno de los temas que tienen que ver con el sicariato y el asesinato de toda la gente que lucha por una vida digna en el campo. Y también importante, me imagino, la unidad de los sectores revolucionarios que hacen vida en la zona, ¿no? Porque también hay la posibilidad de que desde afuera haya infiltración para generar precisamente un caos y se hable mal del gobierno nacional, que tanto ha hecho por la reivindicación de los pueblos indígenas y por la liberación la liberación de todos estos pueblos que han sido subyugados por, como decíamos, 500 años de dominio. Por último, para ya terminar, me está diciendo el coordinador que queda poco tiempo, un mensaje para toda esa población que en este momento le pueda estar observando y que diga, bueno, yo quisiera tener acceso a un crédito del FONDAS, del Banco Agrícola, ¿cómo puedo hacer para participar en todos estos planes y proyectos que se están realizando a través del Gobierno Nacional y específicamente el Instituto Nacional de Tierras? Bueno, sí, en principio, algo que no había comentado, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en hacer las asambleas agrarias, de incorporar protagónicamente a las organizaciones campesinas, que estamos tratando, visto el polo patriótico, el gran polo patriótico, que se integren, que vayan unificándose en eso que nos llamó el comandante eterno el 8 de diciembre, a la unidad, batalla y victoria, que los campesinos se vayan integrando y en esas asambleas agrarias ir definiendo, ir identificando los problemas que hayamos podido tener de financiamiento, más eso sumado con el despliegue que lo vamos a hacer con ellos, lo estamos haciendo con ellos, es decir, las organizaciones campesinas de cada uno de esos ejes productivos nos están acompañando, de manera que ellos van a ser protagonistas en esa visión que te comentaba, que decía el vicepresidente Jorge Arreaza, de ir construyendo esa nueva institucionalidad, además que es una obligación porque es un proyecto constitucional de la participación protagónica, en este caso de las organizaciones campesinas. ¿Cómo formar parte de esa asamblea de campesinos? Es una asamblea convocada abiertamente. Por supuesto, nosotros nos comunicamos directamente con las organizaciones, pero igual se van a hacer convocatorias, se están haciendo convocatorias a través de todos los institutos adscritos del Ministerio, no es solamente el INTI. Es una línea que estamos cumpliendo del presidente Maduro y de Iván Gil, el ministro, de manera que nosotros logremos incorporar a las organizaciones agrarias a nuestra gestión, pero también avanzar, como te decía, políticamente en la unidad de las organizaciones, en su fortalecimiento, en su desarrollo, que permita ir construyendo esa democracia socialista en el campo. Bueno, y para acceder a créditos agrícolas, que no se me quede la... Sí, bueno, FONDAS y Banco Agrícola están con nosotros, ellos van a estar en todas esas actividades. Además de eso están todas las oficinas de todo el Ministerio de Agricultura y Tierra, FONDAS y Banco Agrícola tienen específicamente sus oficinas, hay muchísimos mecanismos para acceder al crédito,
Pero repito, o sea, nosotros en ese mecanismo de gobierno de eficiencia en la calle vamos a estar con ellos, de manera que va a ser mucho más difícil que el que quiera crédito se quede fuera de ese beneficio. ¿Cuántos proyectos han recibido en materia agrícola en estas jornadas de eficiencia en la calle? Muchísimo. ¿Cuánto se espera tal vez proyectar? ¿Cuánto se espera inyectarle recursos a estos proyectos? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y eso lo anunció el ministro Iván Gil, que además de la banca social, el porcentaje que tiene que ver con la banca privada también se respete. Ha habido mucha evasión. La derecha tiene siempre mecanismos para evadir los compromisos y una de las cosas que se discutió en esa última reunión del órgano superior es precisamente eso, lograr que no financien cosas subalternas o de bypass para que ellos puedan financiar la producción primaria. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. William Gudiño, presidente del Instituto Nacional de Tierra, siempre bienvenido a esta casa, independientemente de que este no sea mi programa, yo lo invito a Venezolana de Televisión, sobre todo cuando tenga al aire mi programa Economía para ti nuevamente. Gracias por haber estado aquí, William. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros al regreso vamos a estar conversando con un historiador y también ex miembro del Consejo Nacional Electoral, se trata de Germán Yepes. Resulta que hoy se cumple un año más de la victoria del presidente Hugo Chávez para el proceso eleccionario del año 2000, cuando tuvo que hacerse la relegitimación de una serie de cargos tras la Asamblea Constituyente, la aprobación de la nueva Constitución. Con él vamos a estar conversando sobre ese tema al regreso de la pausa aquí en Toda Venezuela. No se vaya, ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Yo parrandié en la baicera, banco el medio y mate caña, de Caicara, Martillura, de Caucagua, Caño Bravo, unos me dicen cuñado, otros me dicen paisano, me divierto en la sabana, jalando ganado por el tallo, y en este un potro en pelo, y soy seguro enlazando, yo soy un hombre tan serio que nace un vecindario, yo parradí en el Cedral, en el frío y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pastorial en bruto, y era silvestre el ganado, que se bebía el aguardiente, en la boca un menejano, que las capoteras eran cuero de res y venado, contrapunteo en el arpa, y me sobra hasta el contrario, como el gallo gallino, que cuando no gano empato, es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando, un cordero como yo, si ha nacido está mamando, yo no sé por qué la pura voz, hombre, tan vergatario, hombre vergatario para la revolución como el comandante Chávez, el comandante vergatario. ¡Ay! En el pueblo mantecal yo me divertía cantando y comenzó a preocuparme la suerte de mis hermanos y mi acorde de Bolívar, y me sentí avergonzado, sus palabras las olvidé, al ver la patria sangrando seguimos siendo colonia, después de 500 años su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando que si un pueblo no se educa nada hacen con liberarlo, porque voy a caer en manos de los extraños. Yo no me puedo explicar que existan venezolanos que permanecen tranquilos y están mirando a su lado, que matan los estudiantes y el pueblo se muere hambriado, y en el país hay millones para vivir derrochando. Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que los colosos del norte nos continúan acechando, y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo, que en el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? A los norteamericanos.
Bueno, triunfo electoral del comandante Hugo Chávez hace 13 años en las elecciones presidenciales del año 2000. Allí veíamos a William Lara, hoy ido hacia la eternidad junto con el comandante Hugo Chávez, juramentándolo, después de que 6.6 millones de personas decidieran por el comandante Hugo Chávez continuar la revolución en ese año. Recordemos, venció al comandante también Arias Cárdenas, hoy gobernador del estado Zulia, y aquí tenemos a Germán Yepes, quien es profesor universitario y ex rector del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre ese tema. ¿Cómo está usted? Bien, gracias y buenos días, y muy agradecido por estar aquí compartiendo contigo y con las venezolanas y venezolanos sobre estos temas que tú acabas de decir. Precisamente en ese año 2000 es la primera elección para elegir cargos públicos que se hace con la nueva Constitución. Ya se habían hecho, digamos que sería el cuarto o quinto proceso electoral en el cual participa el proyecto del presidente Chávez. Chávez gana en el 98, luego hace una primera elección de consulta, es decir, se convoca a una constituyente, gana ese proceso, se va a un proceso para elegir a los constituyentistas, que gana abrumadoramente la opción promovida por el presidente Chávez, y luego, después que los constituyentistas aprueban el nuevo diseño constitucional, es sometida por primera vez en la historia republicana de Venezuela, en la historia de Venezuela, a consulta popular a través de un mecanismo de referéndum, la Constitución de Venezuela, que fue aprobada en el 29. Eso llevó a que todos los poderes públicos de elección popular tenían que ser renovados, es decir, estamos hablando de la Presidencia de la República, parlamentarios nacionales, parlamentarios regionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Y esa es la elección que se va a organizar el 30 de julio por el Consejo Nacional Electoral del año 2000. Por eso digo que es la primera elección. Es bueno recordar que el padrón electoral y el registro electoral venezolano con el cual se hacen esas elecciones estaba conformado por 11.700.000 y tantos mil, o sea, 11.700.000 electores. El presidente Chávez gana con prácticamente el 60%, 59,7%. Esa elección, como tú decías, las otras opciones había surgido del propio seno del chavismo. Los partidos tradicionales no se atrevieron a lanzar una opción respaldada por ellos. Fue el comandante Arias Cárdenas quien se lanzó como candidato, y también quien venía de Acción Democrática, estamos hablando de Claudio Fermín, que sacó una muy baja, 2 y tanto %. La participación allí, esto es importante también señalarlo, además del elemento que tiene que ver con las victorias que va a acumular el presidente Chávez y el movimiento que impulsa y las propuestas que impulsa el presidente Chávez hasta la actualidad. Es importante señalar que la participación en ese proceso electoral fue alrededor del 56, tanto %, 57%, y eso permite ver cómo la credibilidad, por una parte, del Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo la politización de la sociedad venezolana. Y cuando uno habla de politización, hay alguna gente que se alarma y cree que eso es malo. No, todos los seres humanos somos políticos. La única forma de que alguien no tenga ideas políticas es que esté neurológicamente desahuciado, es decir, claro, que un dictamen diga que usted no tiene ninguna capacidad para discernirla. Lo interesante del presidente Chávez es que le abrió los ojos, los oídos, los sentidos a las venezolanas y los venezolanos, le abrió la conciencia política, claro, a las venezolanas y venezolanos para que participaran de manera protagónica en cualquiera de las opciones políticas. Usted está dando unos datos interesantes que tienen que ver con el nivel de participación, y tendríamos que también recordar que en el año 2000 el Consejo Nacional Electoral y todo el proceso de cedulación y todo el proceso de inscripción ante ese registro electoral era totalmente y diametralmente distinto, así como el proceso mismo de votación, y cómo desde ese entonces ya se generaba una serie de ataques ante el Consejo Nacional Electoral, y se venía ya hablando de las máquinas Indra y todo este cuento de cómo supuestamente se alteraban los resultados electorales, ¿no? Vamos a recordar un poco la situación política de ese momento. ¿Cómo es que, usted lo decía hace un segundo, Francisco Arias Cárdenas tenía que ser el candidato porque otros no podían ni siquiera asomar la cabeza, y tenía que ser incluso de las mismas filas de quienes habían hecho la rebelión militar del año 92 los que pudieran ser contendores? Hoy en día Francisco Arias Cárdenas del lado de la revolución nuevamente,
pero en aquel momento, bueno, la situación era diametralmente distinta. ¿Nos recuerda un poco esa situación? Sí, no, y tú acabas de decir algo extraordinariamente importante y pertinente para que los medios de comunicación, el Estado venezolano, los medios públicos y en general todos los medios de difusión tengan que presentarle de manera permanente, regular a los venezolanos cómo era la situación de Venezuela en el año 2000, cómo era la situación del sistema electoral. Por ejemplo, la cedulación en el año 2000. Todavía la cedulación en el año 2000 en Venezuela era una cedulación esa que sacar la cédula era una proeza, si te daban era todavía el comprobante, el famoso comprobante que era un papel. Eso es muy importante porque la mayoría de los venezolanos jóvenes no saben que eso existía, pero además había que ir a los centros, a las principales ciudades del país. El sistema electoral, no existía este sistema automatizado todavía, no. Por eso yo hablé de que el registro electoral eran 11.7 millones, hoy son 19 millones, para que veamos cómo se ha incorporado. Hablé de la credibilidad, sí, porque participó el 57%, hoy participa el 82% de esos 19 millones. El sistema electoral, como era, todavía estaba muy afectado, dominado, controlado. No olvidemos que Acción Democrática y COPEI y quienes con ellos gobernaban, crearon un sistema. Primero la cedulación se hacía para que la mayoría de los venezolanos, las mayorías populares que vivían en las barriadas de Venezuela, en las zonas rurales, las comunidades originarias, no votaran. Y al no tener la cédula era el requisito fundamental, la cédula, por eso el comprobante era porque sin la cédula la minada no podía votar. Luego tenías el registro electoral, es decir, no se promovía un registro electoral masivo y votaba, y si era verdad que votaban los muertos. Además los partidos de Acción Democrática y COPEI tenían sitios en las ciudades del país para imprimir cédulas en laboratorios paralelos a lo que se llamaba la DIEC, que es el SAIME de hoy, después se va a UNIDIEC, pero primero era la DIEC. La división, ¿cómo era? La Dirección de Extranjería. Donde se sacaban cédulas paralelas para las elecciones de gente que estaba muerta o que estaba en el exterior y demandaba y COPEI a votar a sus activistas, etc. Pero también los pasaportes, en Venezuela había que pagar 2-3 millones de bolívares de la época, lo que es equivalente hoy a 2.000, 3.000 bolívares, para sacar por debajo de cuerda con unos gestores que eran de ADEI COPEI, vinculados a la mafia de ADEI COPEI, que te dieran el pasaporte. Pero bien, el sistema electoral venezolano, la situación política, los partidos tradicionales ADEI COPEI se habían desgastado. El partido que surgió con Caldera, que viene Convergencia, que es una derivación de COPEI, se habían, digamos, desgastado en el ejercicio de la política, engañando a las poblaciones, ofreciéndole mejorar sus condiciones de vida, traicionando esas ofertas electorales, habían ido reduciendo el ingreso a la salud, a la educación pública en todos los niveles, desde preescolar hasta universitario. No hay que olvidar que en las universidades a nivel nacional se conformaban los comités de bachilleres sin cupo, porque la población flotante. Claro, de 600.000 aspirantes a ingresar a la educación superior anualmente, ingresaban 20.000, 30.000. Pero digo para que veamos cómo era el sistema político. Y además el acta matavotos, ¿no? Que una vez que ya ibas para allá tenías la posibilidad de perder tu voto 100% porque algunos partidos políticos pues se adueñaban de ellos, No había un sistema automatizado, eso es muy importante y es muy importante no solo decirlo, ojalá los medios públicos venezolanos siempre le presentan a los venezolanos la comparación, cómo era el acta, qué quiere decir el acta matavoto. Bueno, como no era un sistema automatizado, en las mesas electorales se votaba. El acta que se hacía allí, si la mesa lo dominaba de COPEI, como ocurría en la mayoría de las mesas del país, redactaban un acta donde los votos que sacaban otras opciones políticas de izquierda o distintas de COPEI, se la repartían entre COPEI. Si allí había representantes de esas opciones, el acta iba a nivel regional y se modificaba. Si no se modificaba a nivel regional, se modificaba en el Consejo, lo que era antes el Consejo Supremo Electoral, luego Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de un consejo del año 2000, controlado todavía por los sectores de ADEI COPEI. ¿Qué ocurrió con el sistema nuevo automatizado? Que elimina cualquier perturbación, cualquier posibilidad de manipulación, garantiza, porque tiene demasiados mecanismos de auditoría, incluyendo la auditoría ciudadana, que se pueda manipular esos resultados electorales. Quiero presentarle a usted y a toda la audiencia venezolana de televisión unas gráficas que ha preparado nuestro equipo de producción, justamente las megaelecciones del año 2000, ya veremos por qué eran megaelecciones, ya lo adelantaba Germán Yepes.
Hugo Chávez, 59, me disculpan que yo soy miope, compañeros, 59.76%. Arias Cárdenas, Francisco Arias Cárdenas, con 37.52%, y otros partidos o agrupaciones políticas, 2.72%. Hay una parte de la torta que no aparece reflejada, me imagino que es la no participación. Ya atrás la tengo mucho más grande. Es, me imagino, la abstención, ¿será? Sí, lo de la gráfica es otras opciones. Está 272, es Claudio Fermín. Claudio Fermín. Y, por supuesto, la otra parte es la abstención. En ese momento la participación fue alrededor del 57%. Y es importante porque vamos a ver cómo el crecimiento de la participación, que va a depender del mejoramiento del sistema electoral venezolano, pero sobre todo de la politización que impulsó el presidente Chávez, que no es otra cosa que la adquisición y la promoción de conciencia política para las venezolanas. Mega elecciones. Mega, de todo. ¿Qué significaba eso? Claro, porque en la práctica. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Se aprueba una nueva constitución a través de un referéndum aprobatorio que se hace en diciembre del año 99, y eso implicó que se cambian primero los lapsos de elección, es decir, el periodo presidencial pasa a 6 años, pero eso implica que en una nueva constitución, en una nueva arquitectura constitucional que implica renovar las instituciones de todo el Estado venezolano, va a llevar a que todos los cargos de elección popular sean sometidos a consulta. Estamos hablando del presidente de la República, el Parlamento, diputados, a la nueva Asamblea Nacional, ya no es diputados y senadores, sino una Asamblea Nacional con diputados, gobernadores, consejos legislativos regionales, alcaldes y concejales. Por eso una mega elección que implica, y fue un reto extraordinario, hacer una elección de ese tipo. Por supuesto, la acción, así como gana el presidente de la República, la opción parlamentaria que promueve el presidente de la República también gana. La ganó de calle. Holgadamente. El partido de oposición que sacó más parlamentarios en esa elección fue Acción Democrática, que sacó alrededor de 33 diputados. Los demás, en el caso de COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, sacaron alrededor de 6 diputados cada uno, Primero Justicia 5, el MAS 4. Mire, ahora se le dice al comandante Chávez el comandante invicto, porque es que resulta que mientras estuvo vivo no perdió una sola elección, tal vez la del 2 de diciembre, que era la reforma constitucional, y aún así el tiempo demostró que luego se podía superar eso. Me refiero justamente a por lo menos la posibilidad de ser reelecto en varias oportunidades, no limitar a 5 años o a 6 años la posibilidad de ser reelegido, ¿no? Entonces, un poco para que recordemos a todo nuestro pueblo cuántas elecciones ganó Chávez, cómo fue, como usted decía, ese margen de ganancia y ese margen de esa diferencia que existía entre su candidato más cercano y él. Sí, fíjate, lo que tú dices, desde 1998, la primera elección que participa el candidato, en este caso el presidente Chávez como candidato a las elecciones presidenciales, hasta la actualidad, hasta este momento, estamos hablando del 30 de julio del año 2013, el presidente Chávez participó y la propuesta motorizada por el presidente Chávez, se realizaron 19 procesos electorales. De esos 19 procesos electorales, el presidente Chávez ganó 18 procesos, y tú decías, solo perdió una por menos del 1% de diferencia, pero además fue una elección que tiene diversos análisis. Entre ellos podemos decir, bueno, cuando tú sometes una consulta donde el planteamiento fundamental era uno, metes 33 elementos de consulta, es decir, no eran demasiados elementos sometidos a esa consulta, y la diferencia, repito, fue así. Sin embargo, tú dices, después el presidente Chávez promueve una reforma constitucional y la gana holgadamente, donde se establece el problema de que se establece la posibilidad de que los candidatos electos, quienes tengan cargo de elección popular, pueden ser reelectos de manera sucesiva. Sin límite. Sin límite. Y eso va a demostrar, ¿qué es lo que va a demostrar? Que la sociedad venezolana, la mayoría de venezolanas y venezolanos, en ese proceso de politización extraordinaria, positiva que tiene, a Bolívar también lo cuestionaban, y a cualquier político venezolano, a Zamora, a otros, y en otros países, cuando promueven el debate político. A Bolívar también lo acusaban de que había dividido el país, y había dividido el país porque incluyó a los venezolanos. El que el presidente Chávez promovió una dinámica política en Venezuela que impactó Latinoamérica, el Caribe y el mundo, pero sobre todo Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, que es la adquisición
primero de una gran autoestima, o sea, claro, la ciudadana, los seres humanos tenemos que tener orgullo de nuestro origen personal, familiar, local, regional, nacional, latinoamericano, caribeño, fundamental. Sin autoestima no hay posibilidad de obtener avance en lo económico, en lo social, en lo cultural. Ningún ser humano que se desprecie a sí mismo, que sienta vergüenza de su origen, de su historia, que adore otras historias y rechace la de él, la de su familia, que desprecie a su familia, que desprecie su barrio, su localidad, su caño, su organización, su patria, puede desarrollarse plenamente. Primero, la recuperación de la autoestima, la recuperación de tu historia, y le demostró al mundo cómo podía levantar otro proyecto político distinto al que nos quiere imponer los Estados Unidos y sus aliados menores europeos de la OTAN. Elecciones en ciernes. Próximo diciembre tenemos unas nuevas elecciones regionales. ¿Cómo se prepara el Consejo Nacional Electoral según su visión desde afuera ya para asumir este nuevo compromiso electoral? Sí, yo que tuve la oportunidad de ser rector suplente primero y luego rector principal, pero antes de eso había sido historiador, que trabajé desde la universidad, hice un trabajo de investigación sobre lo que era el sistema electoral venezolano. Debo decirte que mi experiencia al pasar por allí es que el Consejo Nacional Electoral hoy en día, de verdad, y esto lo digo sin ningún ánimo de exagerar, el sistema electoral más completo, más avanzado, más seguro y de mayor capacidad operativa, organizacional, es el Consejo Nacional, el sistema electoral venezolano a través del Consejo Nacional Electoral. Esas elecciones que va a implicar un amplio número de cargos de concejales y de alcaldes que se van a elegir en los 335 municipios del país, el Consejo Nacional tiene la plena capacidad, están preparados, capacitados y están trabajando intensamente, y vamos a tener nuevamente un proceso electoral, el número 20 en Venezuela, totalmente transparente, sólido, garante de las derechas, de los derechos de la mayoría de venezolanos, que tal como vote cada uno de nosotros se va a reflejar en el resultado que finalmente el Consejo Nacional Electoral le va a dar a los venezolanos y al mundo. De manera que yo confío y estoy seguro y lo sé que el Consejo Nacional Electoral cuenta con todo su equipo, de equipo rectoral, su equipo de técnicos, directivos, gerentes y trabajadores en general, para seguir garantizándole a las venezolanas y venezolanos el ejercicio pleno, transparente, seguro, sólido, de que se respete la voluntad popular tal cual cada uno de nosotros lo manifiesta frente a la máquina de votación. Que así sea, porque así ha sido durante todo este tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, Germán Yepes, profesor universitario, rector, ex rector del Consejo Nacional Electoral, y recordemos que ahora nuestra compañera Dair Ral y nuestro compañero Barry Cartaya tienen mayor información para toda Venezuela. Gracias, Erika. Vamos a hablar ahora de los jóvenes de la patria, de esta misión que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, y bueno, ya se ha trazado varias líneas de acción, incluso han sido anunciadas por su ministro, Héctor Rodríguez, pero hoy nos acompaña el viceministro, Anthony Coelho, y con él vamos a estar hablando acerca de los alcances de esta misión y, por supuesto, de cara a nuevas acciones que han tomado, una de ellas en plan de campismo juvenil, que se encuentra en un momento de formación de esos recreadores y recreadoras que estarán participando. En los próximos días se dará inicio a este plan. Así es, y aparte el plan vacacional comunitario por quinta vez de forma consecutiva, no solamente los voluntarios que lo hacen de forma gratuita, apto honores, sino también que llega a todas las comunidades, a todas las parroquias, para el disfrute sano y el rescate de los valores de nuestros jóvenes. Bueno, sí. Es información deportiva que compartir, y te pido permiso para irme al set de deporte, porque el día de ayer Venezuela venció por segunda vez de forma consecutiva a Nigeria, esto en partidos preparativos de cara a lo que va a ser el campeonato premundial FIBA Américas 2013, que se va a realizar este año, específicamente a partir del 30 de agosto en Caracas. De igual manera, Robeili Peinado fue designada abanderada de la delegación del Distrito Capital de cara a los Juegos Escolares 2013. Y hay otras informaciones: Andreina Pinto batió el récord nacional de los 1500, también hoy compite Jesús García en todo lo que tiene que ver con los Juegos Ordolímpicos. Todo esto y mucho más después de la siguiente pausa. Ya venimos. Las tardes de Venezolana de Televisión son de información. Muy buenas tardes, Venezuela, sean todas y todos bienvenidos. Con estos anuncios, el operativo Plan Patria Segura. Temas de interés social. Actividades culturales. La población tiene acceso a la educación. Chávez fue grande. Revisión del panorama internacional. Y vamos a México. Informes señalan que 3 personas murieron en Egipto. Deporte. La mejor programación que les tiene preparado para usted. Y análisis.
Vamos a ver qué sucedió en el gobierno de la eficiencia en la calle. Una tarde informativamente muy movida. Porque las tardes son de Venezolana de Televisión, del canal de todos los venezolanos. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Pudiéramos decir, todo lleva tu rostro, Padre, en nuestra morada.